Santiago. Sí, empecemos por ahí, por ese tema de RTBC, de los comentarios controversiales que hubo en este programa sobre Tiro Fijo, que era una especie de celebración o de conmemoración de la muerte de Tiro Fijo. Eso a la par de unos ataques muy, muy ásperos, muy terribles en el Cauca, por parte del brazo armado, pues, de las disidencias. Otra celebración, porque fue una celebración también para ellos, ¿no? Ellos correcto, lo dijeron así. Una manera de conmemorar. Ya lo habían hecho hace unos meses, ¿no? Con unas banderas que pusieron en Bogotá, en otros lugares de Colombia. Entonces eso causó mucha controversia. Al mismo tiempo, Silvia mencionó ahí un comentario también en RTBC bastante controversial de un periodista que yo no conocía sobre un vínculo entre la oficina de Envigado y el metro de Medellín. Una cosa que, bueno, también saca ampolla, ¿no? En Medellín. Es una muy ofensivo, pues, para la gente en la ciudad, en la tacita de plata. Y además hay otras cosas que podemos también comentar porque me parecen importantes, y es que hubo una tutela también en estos días contra Petro por imponer o por querer convertir sus consejos de ministros, ¿cierto?, en un programa habitual, ¿no es cierto? Y tomarse, digamos, de manera que consideran las personas que pusieron la tutela de manera abusiva, imponerse a los canales privados, ¿no? ¿Qué piensas tú, Santiago, así ya en caliente sobre todo este asunto? Vamos por partes. Yo creo que no hay ningún personaje en la historia que deba ser vetado. A mí me parece que es importante hablar de todos los personajes, no importando su formación, ideología, incluso los delitos cometidos. Yo creo que parte del reto de una sociedad cualquiera es entender su historia, y eso pasa por entender los personajes, todos los que han construido esa historia, incluso desde la destrucción. Entonces a mí, de entrada, no me parece un problema hablar de Tiro Fijo. Me parece un problema, y eso sí es absolutamente claro, manipular, cercenar y moldear una figura compleja, una figura sin duda alguna que hace parte de esta historia, de una parte dolorosa de esta historia. Eso no es un invento ni de la derecha, ni de la oligarquía, ni de la JEP. Tiro Fijo fue el líder de una guerrilla terriblemente violenta que cometió crímenes contra la humanidad, y que entonces, cuando uno va a tocar esa figura, tiene una responsabilidad informativa, histórica y analítica de ver el cuadro completo. Seguro que al señor le gustaban los animales, que al señor seguramente que sí, pero esa no es la imagen de Tiro Fijo. Esa es una imagen que ha sido obviamente manipulada ahí por alguien con unos objetivos muy claros. Entonces, que vamos a hablar de Tiro Fijo en el día de su muerte, pues hablemos de Tiro Fijo completamente. Hablemos de Tiro Fijo desde que era el campesino, el que dice haber perdido sus marranos y sus vacas y sus gallinas. Hablemos de su camino, digamos, como autodefensa inicialmente, como guerrilla posteriormente, y como líder de una organización que cometió delitos de lesa humanidad, que incurrió en narcotráfico, y que obviamente en ese camino generó destrucción y dolor en este país. Hablemos de el Tiro Fijo completo. Pero eso que hicieron en este programa es, digamos, una manipulación burda, descarada, que simplemente lo que quiere es de alguna manera limpiar una imagen de un personaje terriblemente complejo, y a mí no me parece malo incluso que dentro de un análisis completo y estructural también se vean aspectos humanos de este tipo de personas. Lo tienen, sin duda alguna, y puede decir la señora Sandra que era un buen esposo, no sé, puede decir alguno de sus hijos que era un buen papá. Yo no tengo herramientas para decir que no, me parece que es posible, y ese es, digamos, un aspecto central en la humanidad, y es que somos capaces de ser buenos papás y al mismo tiempo genocidas. No es incompatible. Entonces yo creo que el problema no es hablar de Tiro Fijo, no es mostrar algunos aspectos humanos de Tiro Fijo, que pudo haberlos tenido, estoy seguro que sí. El problema es cercenar el personaje con un objetivo que obviamente era claro, y era proponer un líder humano que no lo era, era un líder de una organización violenta que buscaba el poder de manera violenta y que en el camino cometió una cantidad inmensa y muy difícil de narrar
de crímenes contra niños y niñas, contra mujeres, contra hombres y contra personas además de todas las clases sociales, pues porque el tema pues de la lucha de clases que ellos también quieren reivindicar se perdió en el camino un poco de la violencia, como suele pasar, Gustavo, con casi todas las búsquedas del poder vía la violencia. Yo también pienso que estamos en un contexto donde hace cuando se murió hace ¿qué? 17 años, 7 años, tiro fijo, no recuerdo bien, pero donde estamos también en una lucha, digamos, por el alma de Colombia, por cómo se va a contar la historia, ¿no es cierto? Y cómo los jóvenes van a entender esa historia que nosotros que ya estamos bien añejos en el atrio de la vejez, pues la vivimos, la alcanzamos a vivir. Vos comentaste que vos incluso trabajaste en el proceso de paz precisamente con las FARC en el 2001, ¿no? El famoso acontecimiento, el momento de la silla vacía, donde precisamente Tiro Fijo traiciona al país, ¿no? ¿Cierto? Entonces es como esa lucha, ¿no? Por como tú dijiste, lavarle un poco la cara, mostrar a estos personajes con un ángulo humano y estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente, uno como académico, yo no soy académico como tú, pero digamos, como alguien que lee la historia, pues tiene que leer la historia también desde el lado humano. Eso es totalmente así. ¿Qué tal si vemos el pequeño Silvio, después de que hables, ver el comentario que causó la... Ahí lo tienes, sí, ya lo vi. Quiero subrayar algo que me parece muy bonito que dijiste que tú no eres académico y Santiago sí, y tú llevas toda tu vida dedicada a la academia, entonces me parece destacable porque lo hiciste sin falsa humildad. Qué bonito eso, viejo. No, digamos, sí, pero quiero saludar a los oyentes, a Juan David Benjumea. Perdón. Está como fallando ahí la conexión. Se me cortó. Hola. Ya volví. ¿Ya me están escuchando bien? Hola. Sí, a Ariel Gómez, a Marta Peláez, a Juan David Benjumea, un saludo. Marta nos saluda, Ariel nos hace preguntas. Bueno, Juan David, vamos a hablar de las universidades, pero primero, bueno, el perfil que acaba de dar Santiago de qué debería ser un medio de comunicación y sobre todo estatal ante una figura como Tiro Fijo, pues es demasiado preciso. O sea, es lo que diría cualquier profesor de pensamiento crítico de una universidad, y que sea el momento de hacer también publicidad a nuestro blog en el que está publicado ese artículo que escribí sobre cómo enseñar pensamiento crítico en las universidades. Adelante. Pues sí, miremos digamos el punto de la discordia, que fue este clip que se hizo viral, y luego conversamos un poquito más de este asunto. Un segundo acá. Marulanda ahí hablando con un pajarito. ¿Quién se imaginaba eso, no? Es que, ¿sabe que solía hacerlo de hablar con los animales? De decirles, de hablarles, así como a sus mascotas, a las mascotas que tenían los... Ay, se me fue. Bueno, ese es el clip de la discordia, ¿no? Y yo lo que quería anotar ahí es que la que habla es Sandra Ramírez, ¿no es cierto? Tú sabes, Santiago. Y también esta semana ella fue la pareja sentimental de Tiro Fijo, ¿no? Ahora, hoy en día es... hoy en día es senadora de la República gracias precisamente al proceso de paz. Y ella esta semana estuvo en grandes controversias porque Caracol, reportajes de Noticias Caracol de 6 AM, testimonios de mujeres exguerrilleras que fueron reclutadas como niñas y que tienen unos testimonios desgarradores. Yo no los voy a mostrar porque son realmente conmovedores, son horribles, donde ellas acusan a la señora Sandra Ramírez de ser una especie de proxeneta o una especie de madame para muchos jefes de la guerrilla, incluido el hablador de pajaritos, Tiro Fijo, ¿no? Donde ella les ¿cómo se dice? Como si fueran ganado, les mostraban a las niñas para ver con cuál de ellas querían amancebarse, y una vaina pues tremenda que la señora Sandra Ramírez ha negado. Entonces ese es el contexto, esa es la persona que está hablando ahí, hablando con muchísimo cariño, pues obviamente de Tiro Fijo, ¿no? Hermano, y esto es, yo sé que tú tienes una hija porque la otra vez hablamos de esto, es una vaina muy intensa, muy conmovedora, y quería saber qué piensas de eso. Sí, es muy doloroso, y digamos que ahí tenemos que empezar también antes incluso de llegar a los crímenes, por decir, y esto no es exclusivo de las FARC, hace poco me terminé el libro de Leila Guerrero, La Llamada, sobre Silvia Lavairo,
miembro de el grupo Los Montoneros en Argentina, que fue detenida, secuestrada, violada en la ESMA. Un libro tremendo, tremendo, desgarrador y muy perturbador, pero un poco el punto central también de Silvia ahí, que es aplicable a todos los movimientos de izquierda y de revolucionarios, es que el patriarcado era el que mandaba y eran movimientos absolutamente patriarcales. Ahora estoy leyendo a Gioconda Belli también, sus memorias de guerra, y cuenta también cómo incluso ella, una poetisa reconocida en Nicaragua, que estaba, digamos, clandestina ahí en los sandinistas, cómo los hombres mandaban y le decían con quién podía estar y con quién no. Entonces, lo primero, antes de llegar a los crímenes, es esa idea también, el patriarcado era la regla en los movimientos de revolucionarios. Eso pues así que feminismo y derechos de mujeres no había. Y segundo, pues no solo era el patriarcado, sino que obviamente estos eran organizaciones criminales. Entonces no era solo discriminación, era discriminación, abuso, acoso, violación. De niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, las historias macabras de abortos. Claro, eso no es un invento, pues. No es un invento de la derecha, que Sandra durante toda esta semana de manera pues muy manipuladora dice que ese es un ataque contra el proceso de paz. No es ningún ataque, yo voté sí, yo salí a hacer campaña por el sí, me fui por Antioquia a varios municipios, a Ituango, al Bajo Cauca, a Urabá, a hacer campaña por el sí. Todavía creo que fue lo correcto, pero obvio no quita que en el proceso de reconciliación y reconstrucción de este país haya que poner el dedo en esas llagas duro y profundo, y que ellos, me refiero a los miembros de las FARC, ahora de comunes, tienen que entender que la paz no es el silencio y que la paz no es la imposición de una nueva narrativa, sino precisamente llegar a términos como país con eso que pasó. Así como la paz también pasa por hablar de los falsos positivos, de la responsabilidad militar y política detrás de los mismos, sin ningún tipo tampoco de frontera, ¿no? Que es que no podemos hablar de eso porque es que la paz es muy sensible. No, hay que hablarlo con responsabilidad, y hay que hablarlo obviamente en el espectro amplio y absoluto de volver a construir o intentar construir paz en este país. Entonces, pues eso es absolutamente doloroso, es absolutamente perverso, y obviamente yo creo que el papel nuestro, digo, de los ciudadanos hoy en día, no solo con RTBC, sino con cualquier medio o con los representantes de comunes, es decirles, ese no es el cuento que nos van a echar, porque no vamos a permitir tampoco que vayan a borrar una historia que fue muy dolorosa y que tiene muchísimas víctimas en todos lados. Y yo creo que esto aplica, repito, para todos los victimarios también, que han sido muchos y de todos los colores y en todas las regiones en este país. Entonces, yo creo que esta reflexión, a partir de lo de Tiro Fijo, nos tiene que llevar también entonces a la profunda reflexión sobre cómo es que se construye paz aquí. Yo creo que la JEP ha avanzado, pero no lo suficiente. Yo creo que ya a estas alturas tendríamos que tener unas condenas serias y estructurales, porque la información está ahí, pero más allá incluso de lo judicial, esto es un tema de narrativa y de relato, y hay que reivindicar el relato. Y sí, volviendo a lo que te comentaba, vos como educador, ¿no? de una universidad, parte de ese consejo pues, universitario y de la importancia que tiene la universidad para precisamente darle forma a la mentalidad de las personas que luego van a ser los que van a administrar y a gobernar, ¿cierto? Hay una lucha muy fuerte de los últimos, yo creo, al menos 10 años, ¿no? Sobre, como te decía al principio, ¿quién va a capturar el alma de los jóvenes que están hoy en día, por ejemplo, en la universidad? ¿Qué relato es el que va a perdurar? Tú sabes que en los últimos años, yo vivo en Estados Unidos, por cierto, entonces aquí en los círculos académicos y en las instituciones culturales había una batalla muy grande sobre precisamente cómo se va a contar la historia de Occidente particularmente, ¿no? ¿Cómo la vamos a entender, ¿no es cierto? Hay un escamoteo, ¿no es cierto? Cubrir las partes horrorosas, por ejemplo, del estalinismo, del Fidel Castrismo, lo mismo con Chávez ahora, ¿no es cierto? Como, no, ellos tenían muy buenas intenciones, pero las cosas no les salieron bien. Y sí, Mao por allá hizo unas reformas un poco equivocadas, pero no. El verdadero malvado es Adolf Hitler, el verdadero malvado es ahora Milei, el verdadero, bueno, etcétera, ¿no? Esa lucha por eso. Entonces, la idea de que la verdad, sí, ellos están
todo por la verdad, siempre y cuando sea la verdad que me hace quedar bien a mí, ¿no? En el caso de la señora Sandra Ramírez. Y también aquí en este programa yo lo he mencionado muchas veces porque me parece una cosa indignante, y es, por ejemplo, que un ex paramilitar, como un señor que se llama Hernán Giraldo, que es conocido y es comprobado que es un psicópata, abusador de menores, ¿verdad? Un violador en serie de menores, sí, eso está comprobado. Exacto, está comprobado, y que el presidente Petro ha tratado de postular como un gestor de paz. Eso es indignante totalmente, ¿no es cierto? O sea, y si vamos a contar la verdad, genial, vamos a contar la verdad, pero vamos a contar todo el relato completo, ¿no es cierto? Entonces, muy lindo que Tiro Fijo hablara con los pajaritos, eso está muy bien, pero eso es absolutamente intrascendente y menor al lado de historias como la que está contando esta mujer Daisy. Si la quieren buscar, ver los testimonios, aquí no los vamos a mostrar, pero que Noticias Caracol ha estado divulgando, ¿no es cierto? No sé si Silvio tiene algo más que decir sobre eso. Yo creo que estamos de acuerdo ahí, Santiago. ¿Qué más querías decir? Digamos que, Gustavo, esa es una lucha interminable, digamos, esa es la lucha de la humanidad, porque digamos que y ahí pues toco a Harari, con el que vengo trabajando hace poquito, y me tiene... El escritor israelí muy conocido. Sí, el historiador israelí, que en este libro habla de las redes de comunicación. Pero un poco el tema central es que el ser humano es la especie ganadora, entre comillas, ganadora, sí, que comillas es importante, porque es la que echa cuentos, y echar cuentos es fundamental para poder construir sociedades amplias y estructurales, porque solo los cuentos religiosos, políticos, ideológicos logran conectar a personas que están a 200 kilómetros, a 500 kilómetros, que nacieron en una montaña o al lado del mar. Son los